Y si os acordáis, bueno, lo acabamos de leer, dice que uno viene y le pregunta al Señor, fijaos lo que dice además, es interesante, porque la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces la respuesta del que viene a preguntarle, que por cierto era un intérprete de la ley, no os lo perdáis, porque aquí cada cosa tiene su aquel, es decir, es una persona que se le nota además en la respuesta que le da, que no es un ignorante, que conoce la ley, que la interpreta, según dice aquí incluso, y que sabe de qué va el tema. Y entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres conocedor de la ley, así que tú debes de saber qué está escrito, cómo lees. Y el otro le responde bien, le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta es interesante también. Y esta mañana, además, es curioso porque no sé si a lo mejor luego, si lo encuentro, os lo mando, del pastor bueno, el que hace el vídeo se llama un pastor, no sé si lo conocéis, se llama Will Graham, no sé si alguno lo conocéis. Pero él habla de John MacArthur, no sé si lo conocéis también, y cuenta una anécdota de uno de los líderes del movimiento gay en California, que solía organizar el Día del Orgullo Gay y todo esto. Está muy interesante, si digo ya a lo mejor luego os lo mando. Pero lo que me llamó la atención, y está relacionado con lo que iba a comentar, es que este hombre entra en una crisis, se ve que tenía el SIDA o alguna enfermedad mortal, y estaba para morirse. Y él no quería morir. Y dice que con desesperación le pregunta a los que conocía de allí, de los líderes del movimiento gay, yo no quiero morir, ¿qué puedo hacer? ¿Y sabéis la respuesta que le dan los líderes del movimiento gay? Yo me quedé alucinado. Mira, vete a la iglesia del Grace Community Church, que es la iglesia de John MacArthur, dice, y pregunta allí. Resulta que se va y se convierte, y muere, pero muere salvo, y en paz, además. Y lo que me llamó la atención, ya digo, el vídeo tiene muchas cosas, si puedo a lo mejor os lo mando al WhatsApp porque está muy interesante. Pero con respecto a esto, me quedé asombrado porque digo, están enganchados, pero mira cómo saben dónde está la cosa. Y este intérprete de la ley podía haberle dicho, darle la lista de los mandamientos que hay que cumplir, pero no. Este intérprete de la ley va al meollo y le dice a Jesús, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Esto, hermanos, a mí me dice mucho, y podría contar otra anécdota
bueno, la voy a contar también, la contó creo que es el pastor José Manuel Sierra o algo así, creo que se llama, que está en Tenerife, y dice que una de las veces que fue a Jerusalén le viene un rabino que estaba allí en la explanada y le dice: tú eres cristiano, ¿verdad? Dice: sí. Dice: pues prepárate porque el Señor está a punto de venir. El otro se queda alucinado y dice: y además Satanás viene a por nosotros, pero a por vosotros también. Dice: pero bueno, ¿qué pasa aquí? Dice: ¿tú no eres de esos? Dice: sí. Dice: pero esos no creen en Jesús. Dice: ¿tú te lo crees? Yo te digo que ahí hay más de uno que no dice nada, pero cree en Jesús. Y también me dejó alucinado. O sea que a veces pensamos que hay ignorancia, pero no hay tanta ignorancia. La gente ve cosas, percibe cosas. Lo triste es que no somos consecuentes con lo que vemos ni con lo que creemos. Y eso nos pasa factura. Y es un poco de lo que hoy quiero hablar. Hoy no quiero hablar tanto porque en esta misma parábola casi siempre se suele enfocar, yo por lo menos las veces que he oído predicar de esta parábola, en el hecho de, bueno, como el mismo que le responde y le pregunta al Señor, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, con mucha sabiduría, como él suele tener, pues le cuenta la historia de un hombre que va de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en alto, Jericó está abajo, y dice que descendía y le asaltan unos ladrones, lo maltratan, le golpean, lo dejan tirado, le roban y lo dejan allí, como decimos en español, que todos nos entendemos, tirado como una colilla. Y entonces dice que primero pasa un sacerdote, alguien relacionado con la religión de aquel tiempo, digámoslo así para entendernos. Pasa un levita también, es decir, gente, y yo creo que el Señor lo hace con intención, que se supone que está para ministrar a otros. Lo ven y dice que pasan de largo. Y siempre se suele hacer énfasis sobre todo en esto, cómo rechazamos la ayuda y tal. Yo hoy no quiero fijarme en el rechazo, que es evidente y creo que está muy claro. Yo quiero fijarme en lo que hace el samaritano y cómo lo hace. Porque además creo que según el criterio que tengamos o cómo veamos las cosas, podemos caer en lo que cae el sacerdote y el levita, o podemos hacer lo que hizo el samaritano. Y nos dice que el samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y esto qué nos dice? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay misericordia en nuestro corazón? ¿O qué hay? Porque a veces hay mucha ley, mucha letra, pero el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué me sirven vuestras ceremonias?
vuestras solemnidades, las tengo aborrecidas, porque cuando me venís a mí, me alabáis y tal, realmente soy yo quien está en vuestros corazones, o en vuestros corazones hay otras cosas. Cuando tú estás en el culto, ¿en qué estás? En que a ver si el pastor no se extiende mucho hoy, que no se me haga muy pesado, a ver si los cánticos me animan un poco, a ver si... O estás, Señor, te necesito. Háblame en esta mañana, sea lo que sea, me guste o no me guste. Háblame, tócame, hazme sentir tu presencia, consuela mi alma y permíteme que yo pueda consolar a otros. Nos dice que el samaritano, y escoge el samaritano que puede también con intención, en contraste con el levita y el sacerdote, porque el Señor quiere dejar para mí con esto dos cosas en el aire para que lo meditemos. Una, que la condición de ser misericordioso no tiene nada que ver con nuestra religiosidad más o menos intensa. Y que la verdadera relación con Dios no tiene que ver con que cumplamos más o menos normas, que habrá que cumplirlas, porque también Él dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cuántos de los estrictos fariseos el Señor llama hipócritas? Porque el tener un corazón misericordioso depende de cómo tengas tu corazón. Y también nos quiere decir que conocer la ley, incluso ser intérprete de la ley, no nos capacita automáticamente por el hecho de conocer la ley a ser y a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos a los demás, hermanos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en los demás? Nosotros a veces, hermanos, y yo me pongo a mí mismo, no juzgo a nadie, me pongo a mí mismo, pero a veces estamos viendo ahí fuera, queremos hablarle a alguien y queremos, en el fondo, que se llene la iglesia, que haya mucha gente y que se cante y que... Bien, yo no digo que el Señor no diga, pero ¿qué ves tú en los que te rodean? ¿Con qué enfoque miras tú a los demás? El samaritano vio a un hombre tirado, solo, desamparado, con necesidad. Y él fue a atender a aquel hombre en su necesidad. Y nos dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
Pero hoy el enfoque que les quiero dar es, ¿sabéis de quién es figura el samaritano? ¿Qué me decís? El samaritano es figura de Jesús. Jesús pasa por tu vida y te ve en la necesidad que tú tienes, en toda tu necesidad. Porque a veces pensamos, hermano, y este es el centro del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy, que solo se trata del alma. Y a ver qué entendemos por alma. Porque parece que pensamos que solo se trata de que las personas, que no vayan al infierno. No, hermanos. La palabra salvación, que viene del salve, ya lo he repetido muchas veces, o como dice la Biblia en otro sitio, que prosperes así como prospera tu alma. En la Biblia hay varias referencias a que el ser humano, para que se me entienda bien, es un ser trino, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y la salvación, que significa salud, que tengas salud, abarca tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces Cristo no viene solamente a salvar, es decir, a darle salud a tu alma, sino también a tu espíritu y a tu cuerpo. Pero aún en el alma, hermanos, ¿qué entendemos por salvar el alma? Porque yo creo que incluso en las iglesias a veces, hermano, y es doloroso, recibimos a las personas y fijaos, incluso no os voy a ver si me explico bien lo que quiero decir. Yo sé que tenemos que enseñar la ley de Dios, pero no solo la ley, toda la palabra de Dios. Si entendemos por ley toda la palabra, entonces me cuadra. ¿Por qué digo esto? Porque si tú simplemente a las personas le dices, tú estás en el Señor y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, bien, vale. La persona te puede decir, pero yo no puedo, lo he intentado, por ejemplo. La persona, además, ha vivido normalmente, cuando te conviertes con cierta edad sobre todo, situaciones en su casa, fuera, y eso le ha marcado. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Nuestra obligación como cuerpo, por eso además es bueno reunirse, compartir, edificarnos, porque Dios a veces le da una cosita a uno, le da otra cosita a otro, y entre todos nos podemos edificar, siempre y cuando que haya amor, respeto y nos tratemos como nos tenemos que tratar. Entonces hay edificación, porque si no hay respeto, si no hay amor, si no hay misericordia, lo que se producen son roturas y divisiones. Pero el Señor dice, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Es decir, acércate al que tienes al lado
y trátale conforme a su necesidad. Y te voy a decir una cosa, todos tenemos necesidades en los tres terrenos: espíritu, alma y cuerpo. Y todos tenemos lo que podemos ver en lo que hace el samaritano. Dice que venda sus heridas. Hay mucha gente, y cada vez más en esta sociedad, que está dañada. Pero cuando tú estás dañado, depende además de qué tipo de herida tengas. Por ejemplo, mi suegra tiene el corazón tocado. Mi suegra no puede hacer ciertos esfuerzos, porque si lo hace, se va. Porque tiene dañado el corazón. Ya nos lo ha dicho el médico. Mi mujer ahora está con el húmero roto y tiene que estar con el cabestrillo sin poderse mover. Tú no le puedes pedir a mi mujer ahora que dé una voltereta. Entonces, ¿cómo nos acercamos a los demás? Bueno, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Qué hace el samaritano? Antes de yo hacer otra cosa, lo primero es curarle las heridas, le pone la cabalgadura, lo lleva al mesón, lo lleva a un sitio donde le puedan atender y cuida de él. Y luego, incluso, se sacrifica, paga de su dinero y le dice al mesonero: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todos necesitamos ser ministrados, no solamente porque, hermanos, el cristianismo verdadero, y espero que se me entienda bien, y sabéis que yo soy de la palabra al 100%, pero hay que entender, a ver si me entendéis, que no es solo la letra. Hay que vivir el mensaje que aquí se dice. De eso se trata. Y no se trata de simplemente decirle a la gente: Jesús te ama, acepta a Jesús y ya está todo hecho. No. Sabéis los que me conocéis que yo hago mucho énfasis que cuando tú le dices a una persona y hace la oración, ahí empieza un nuevo camino. Comienza una nueva vida. Y todos traemos heridas. Todos traemos vicios, cosas que hemos hecho, porque además la propia vida, lo normal detrás de una herida, aquí te dice, le echa aceite y vino, era el equivalente hoy sería echarle alcohol para desinfectar, era lo que se hacía en aquella época, las costumbres de ellos, le echaban aceite y vino en las heridas para desinfectar un poco y para suavizar y que esa herida pudiera cicatrizar. Nosotros muchas veces, yo sé que incluso alguno puede que se lo haya preguntado, sé que hoy hay aquí alguno que haya dicho: Señor, yo a veces quiero, pero como que hay algo que me impide. Claro, porque una herida, por ejemplo, si no es curada, se te puede infectar y te puede provocar daños. Y mientras que esos daños estén ahí, a lo mejor te puede impedir, por ejemplo, si es un brazo, el movimiento normal del brazo. Y a veces venimos al Señor y venimos con cosas que, digámosla para entendernos, están torcidas. Entonces, a la hora de hablarnos, tratarnos
y permitir sobre todo que el Señor nos ministre, tenemos que tenerlo en cuenta todo. Solamente el Señor, que está sano en todos los aspectos, y creo que esta es una buena medida para ver tu vida, por ejemplo, en donde más necesitas ser ministrada. ¿Qué cosas son las que más te alteran? ¿Qué cosas te sacan de quicio? ¿Qué cosas te hacen perder el control? ¿Qué cosas, que también las hay, no quieres ni pensar en ellas? ¿Eso qué indica? Eso indica una carencia de algo. Porque Jesús se vio solo, torturado, maltratado, humillado, y no se desequilibró, y lo soportó. Pero Jesús es una persona sana en todos los aspectos. Nosotros no. Pero la salvación no solo incluye, vuelvo a decir, sobre todo este es el énfasis que quiero hacer hoy, no solo incluye el no ir al infierno y irte con el Señor, porque al Señor tú le interesas como persona en todo lo que eso significa. Y Él no quiere dejarte a media. Él tiene que hacer una obra en ti de salvación, nunca mejor dicho, de sanidad en todos los aspectos de tu vida. Pero para que el Señor te sane, tú tienes que dejarte tratar. Y dejarte tratar implica también varias cosas. Si tú vas al médico, el médico te examina, te da el diagnóstico y luego te manda un enfermero, que puede ser un hermano, una hermana, que a lo mejor te dice, mira hermano, esto o lo otro. Y tú lo rechazas porque el hermano o la enfermera o el enfermero no te gusta. Pues, por ejemplo, podría decir muchas más cosas. Por eso también es importante que nos tratemos entre nosotros, pero que nos tratemos con amor, evidentemente. Porque si no, lo que producimos es más daño. Por eso la importancia del prójimo y de cómo me acerco al prójimo. Por eso el Señor pone este ejemplo. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Y, ojo, está ligado a amar al Señor. Amarás al Señor con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos cosas depende toda la ley y los profetas. O lo que es lo mismo, todo lo demás no tiene ningún sentido si tú no tomas correctamente esta relación de amar a Dios y de amar al prójimo. Es clave. Entonces, hermanos, tenemos que permitir que Dios nos ministre y que toque todas las áreas de nuestra vida, que nos limpie. Y si tú notas sobre todo, hermanos, porque no sé por qué, pero el Señor la otra noche me traía mucho esto y digo, Señor, no sé, tú sabes, si tú me lo pones yo lo diré, pero el Señor como que me ponía, hay muchas heridas en mi pueblo que no están sanadas. Hay muchas cosas que están como colgando y que están impidiendo que mi pueblo avance en fortaleza interior, en madurez,
en avanzar en mis caminos y no están tratadas y necesito tratarlas. Pero nosotros mismos somos los instrumentos del Señor a veces. Dios puede hacer las cosas directas y a veces las hace directamente a través de la oración. Pero no siempre. No siempre, hermano. Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros para consolar a otro, para hablarle, para lo que sea. Pero tú te tienes que dejar trabajar en las manos de Dios y acercarte a tu prójimo como Dios quiere que te acerques. Si tú estás viendo una necesidad en el otro y tú eres consciente y a lo mejor, por ejemplo, tú has superado eso, Dios te puede utilizar para ayudar al otro. Pero lo que no es bueno de ninguna manera es que sigas adelante arrastrando esa herida. Y lo que es peor, cuando la herida, vuelvo a decir, tú no la sanas, no la limpias y tal, y sigue ahí, y si sigue viva esa herida, tu vida espiritual va coja en el mejor de los casos. Por eso hay temas que tú no quieres tocar. Te pones a la defensiva, te pones tal, vale, sí, pero eso te está impidiendo crecer. Eso te está impidiendo madurar. Tienes que ponerlo en el altar. Tienes que dejarte tratar. Que te han hecho daño, vale, pero hay que superarlo. Os pongo un ejemplo para que me entendáis por dónde voy. Hay muchas mujeres que son lesbianas porque han sido maltratadas de pequeñitas, a veces violadas por sus propios padres, que tiene tela. Entonces, ¿es entendible que esa mujer no quiera ver a un hombre ni en pintura? Por supuesto que es entendible. ¿Pero eso qué indica? Indica que tiene una herida, no que está sana. Porque si estuviera sana, tendría una relación con hombres de forma normal. Entonces, Dios, y creo que por aquí ya me vais a entender por dónde voy, Dios quiere desentenderse de esa mujer y dejarla, sí, tú eres salva, has venido a Cristo, pero yo te dejo con esa herida hasta el final. ¿O tiene interés en que esa mujer vuelva a sentirse mujer plena en todo lo que es y cure su herida? Perdone a su padre a pesar de lo que le ha hecho y siga para adelante. Y es más, ¿tú crees que esa mujer con esa herida, o un hombre, me da igual porque esto no es cuestión de sexo, lo estoy poniendo como ejemplo, o un hombre que ha sido violado de pequeñito, ¿tú crees que esa herida y ese recuerdo que tiene ahí, si no lo sana, le va a permitir tener paz? ¿Le va a permitir enfocar las cosas de Dios como tiene que enfocarlas? ¿Sabéis qué me pasó un día en Foncalén? No se me olvida ese día, se me quedó grabado. Y fijaos si es importante todos estos temas. En Foncalén estaba un día hablando de Dios como Padre. Y claro, estaba poniendo ejemplo de padre, yo gracias a Dios por la misericordia de Dios, porque esa es otra, a veces encima nos consideramos, como no hemos tenido ciertas experiencias que han tenido otros, nos consideramos como más libre de ciertas cosas. Ay, qué equivocados que estamos. Y hablando de Dios como Padre, porque yo gracias a Dios he tenido un Padre que
normal, no voy a decir, pero no nos ha maltratado, gracias a Dios, no he visto cosas raras en mi casa, mi padre respetaba a mi madre y había historias como en todos los sitios, a veces discutían y tal, pero yo, por ejemplo, nunca he visto levantarle la mano mi padre a mi madre y cosas de estas, ¿no? Claro, yo tenía la imagen de mi padre y lo que dice la Biblia acerca de nuestro Padre Celestial. Pues en una reunión en Foncalén, hablando de Dios como Padre, veo que se me levanta uno, enfurecido, dice, sí, y te pega una paliza todos los días. Y se fue. Y ahí me di cuenta de lo que pasaba. Que a ese chico, que bueno, ya no era tan chico, pero era joven, no sé, unos 30 años creo que tenía, una cosa así, se ve que su padre lo maltrataba. Y claro, tú le hablabas del padre con la imagen que él tenía de lo que es un padre. A ver. Y unos más, otros menos, uno con cosas más gordas, otros con cosas menos gordas. Pero todos solemos tener historias de estas. Y a veces ni sabemos que las tenemos. Y claro, Dios tiene que tratar eso. Porque a Dios tú le interesas entero y entera, no a cachitos. No, mira, yo voy a sanar solo esto de ti. Lo demás no me interesa. No, no. Dios quiere que seamos hombres y mujeres perfectamente formados. Es lo que dice la Biblia. Conforme a la imagen de su Hijo. Maduro en todo. Y además encontrarás dos cosas que son muy importantes más en los tiempos que vivimos. Paz interior, porque cuando sanas viene paz. Y fuerzas para vencer cuando la presión externa te esté machacando. Porque cuando tú no puedes soportar algo, es porque hay una debilidad en ti que te hace saltar, estallar, cuando la presión externa te está machacando. Pero tú ponte por un momento en la presión que tuvo Cristo cuando estaba colgado en la cruz. Ponte por un momento, a que se te ponen los pelos como escarpias. Desnudo, ridiculizado, insultado, le escupieron, le arrancaron pelos de la barba. Si eres el Hijo de Dios, baja. En ridículo públicamente. Humillado, maltratado, dolorido. ¡Jo! ¿Qué más quiere? ¿Y cómo estaba Cristo? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Total control de sí mismo y de la situación. ¿Por qué? Porque él estaba sano. Y eso que fue llevado al límite. Pero lo que nos hace estallar, lo que nos hace desequilibrar, lo que nos hace, son las cosas que todos llevamos. En unos casos son heridas, en otros casos son vicios que hemos cogido, cosas que enfocamos mal, que las tratamos de una manera no correcta, etc. Pero de todo eso, y de cosas que puede que a mí no me vengan ni a la memoria, que es el centro del mensaje de hoy, de todo eso Dios quiere tratarte y quiere sanarte. Porque para Él tú eres persona, no eres un número más. No se trata de llenar las iglesias de gente para que haya mucha gente en las iglesias. Se trata de sanar personas.
de que las personas tengan salud, paz. Empezando por lo primero, y con esto termino. Lo primero que te tienes que sentir es amado por Cristo. Tú tienes que estar seguro, segura de que Cristo te ama de verdad. Cuando tú no te sientes amado, eres muy débil. No te consideras, a veces te autohumillas, a veces te... ¿Por qué? Porque te sientes solo, te sientes desamparado. Pero Cristo, cuando estuvo solo, ¿qué le dice a los discípulos? Me abandonaréis. Pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y sabiendo que el Padre está conmigo, que se levante el infierno entero, que se levanten todas las naciones de la tierra, a ver quién puede con mi Padre Celestial. Tienes que sentirte amado, hermano, hermana. Que esto tiene que ser una realidad en tu vida. Y aquí, como no puedo apelar a otra cosa, apelo a tu propia experiencia. Yo sé que cada uno habéis cometido errores gordos. Aún así, ¿te ha dejado Dios? ¿O te ha tendido la mano? Si cuando le estabas tú dando la espalda y en una situación de rebeldía Dios te tendió la mano, ahora que tú quieres seguirle, te va a dejar tirado como una colilla. No sé cómo tú lo ves, pero a mí no me cuadra. Dios te ama y te ama de verdad, hermano y hermana. ¿Tú crees que si no fuera un amor que a nosotros incluso se nos escapa de nuestra mente, hubiera pasado lo que Él pasó? Y eso es historia, ¿eh? Esto no es filosofía ni un cuento chino. Tú puedes incluso no creer que Jesús es Dios, pero lo que no puedes decir nunca es que no fue crucificado y que pasó lo que pasó. ¿Y por qué lo pasó? Lo pasó por ti. Por ti, por mí y por todos. Dios te ama, hermano. Deja que sane tu alma, deja que sane tu mente, tu espíritu, tu cuerpo.